Buenas tardes. Bueno, estamos aquí puntualmente en una hora difícil donde Julián Sánchez ha tenido la deferencia de asumir este toro. ¿Eh? La valentía. y nada, le agradecemos que esté aquí. Julián es catedrático de Historia del Arte en la Universidad de Castilla-La Mancha y ha escrito abundantemente sobre estos temas de la Guerra Fría, arte durante el franquismo, arte y política, la canonización de las obras de arte, etcétera, etcétera. No voy a ponerme a mencionar toda su bibliografía porque es bastante amplia. Y nos va a plantear otra perspectiva. Esta mañana hablamos de un artista, coleccionista, fundador de un museo y de comisarios que promueven el arte español en diferentes contextos americanos y de ese tipo de conexiones. Y aquí entra otro factor dentro de esta red de conexiones que es la crítica, ¿no? La recepción, la fortuna crítica de los artistas americanos en España durante estos años. Entonces ahora esto cambiará a la proyección. Tengo que hacer algo yo para que... Ya está. Bueno, muchas gracias Javier, muchas gracias por la presentación, por la invitación tanto a ti como a Claudia Hawkins a participar en estas interesantísimas jornadas y gracias también a la Fundación Juan March por su hospitalidad. Confieso que abruma un poco estar en estas salas donde uno ha aprendido tantas y tantas cosas y ha visto exposiciones tan interesantes. Voy a hablar de algunas de las reacciones, muy pocas de las reacciones que la presencia de la pintura americana abstracta tuvo en España en los años 50. Muy decorativista en general nos parece la aportación de Estados Unidos. Así determinante se mostraba el crítico de la vanguardia, entonces vanguardia española, Juan Cortés, cuando se refería a esta exposición, la Exposición Internacional de Arte Abstracto de Santander de 1953, el año no hay que decirlo, ¿no?, de los acuerdos entre España y Estados Unidos. Ellsworth Kelly y Claire Falkenstein participaron en esta exposición que la crítica de manera prácticamente unánime consideró poco abstracta. La mayoría de los críticos, hay muy poca abstracción en esta exposición que se organizó con ocasión del primer Congreso Internacional de Arte Abstracto, que según el propio Juan Barcino, Juan Cortés era su nombre, su apellido real, supuso el reconocimiento oficial del arte abstracto en España. Las ponencias del Congreso se publicaron 3 años después en un libro que es una fuente interesantísima, El arte abstracto y sus problemas. En realidad, el Congreso contemplaba el arte abstracto sobre todo desde los orígenes, sobre todo mirando al primer tercio del siglo XX. Kandinsky, Klee, el cubismo como posible inicio de la abstracción, la condición moderadamente abstracta de Miró, decía Gullón, y hubo escasísimas alusiones al arte americano en este congreso, y hay escasísimas en este libro. Hay una muy fugaz de Juan Antonio Vallanuño, y hay una menos fugaz y muy interesante de Ricardo Gullón, que es el que edita el libro y que es el que hizo la introducción al libro. La llamada Escuela de Nueva York, decía Ricardo Gullón, fue casi totalmente conquistada por la distorsión expresionista. Y esta conquista se explica teniendo en cuenta que si combatía el arte comprometido de los años 30 por convencer que conducía a un pseudo-realismo caricaturesco y de propaganda, al propio tiempo, su voluntad de absoluto estaba impregnada por el sentimiento de angustia existencial. Es decir, lo que dice Ricardo Gullón es que la Escuela de Nueva York opta por un arte no comprometido, por un arte de voluntad de absoluto y de angustia existencial. Absoluto es un término que para Ricardo Gullón y que para algunos pensadores de la época es sinónimo de abstracto. Es inevitable pues, pensar un poco en el programa de política artística que venía aplicándose en España desde la primera posguerra, separar el arte de la política. No otra cosa, es la alusión al absoluto y la alusión al sentimiento de angustia. Yo creo que estas palabras de Ricardo Gullón se entienden mejor si uno, a la luz de estas palabras extraídas de una editorial de la revista Escorial de 1942, el año en que la revista Escorial, aquella revista editada por un grupo a los que Jordi Gracia denominó falangistas presumidos,
el primer suplemento de arte, se llamaba Arte, Arte y Espíritu, y decía lo siguiente: las mejores tendencias del arte moderno nos han servido al menos para educar de un modo sorprendente nuestra sensibilidad de la pura materia plástica. Este es un aspecto positivo, que independientemente de toda ideología y atentos a la calidad imprescindible de la obra de arte, no tendremos más remedio que reconocer y estimar en lo que vale, aunque al mismo tiempo, desde un punto de vista cultural o ideológico, no estemos de acuerdo con la mayor parte de las ideas que han condicionado sus creaciones. La verdad es que algo parecido, según nos han enseñado los trabajos inagotables del profesor Guilbault, se afirmaba en los documentos internos de los museos americanos, en esta maniobra de despolitizar la vanguardia, de extraer un poco, transformar el arte y la política. En su crónica del Congreso, el director de esta revista, Índice de Artes y Letras, Francisco Fernández Figueroa, se planteaba la posibilidad de que el arte abstracto fuera siempre arte religioso. Y decía, bueno, el artista a lo mejor confesionalmente no, pero sustancialmente no puede hacer otra cosa. El asunto de la relación entre arte abstracto y arte religioso había sido objeto en Santander de una ponencia a cargo de Luis Felipe Vivanco, que se titulaba así, Arte religioso y arte abstracto, y de una rotunda afirmación de Gaya Nuño, que en el libro cuya portada acabo de proyectar, publicado en 1956, decía: hoy, años de la mitad del siglo XX, la única pintura religiosa es la pintura abstracta. Esto que digo constituye un poco el marco a lo que voy a contar ahora, porque me parece que es importante tener en cuenta esta idea de separación entre arte y política. Esto es lo que hace compatible, es lo que hace posible la vanguardia bajo el franquismo, la despolitización, ¿no? Es una vanguardia provocadora, pero no es política. No es infrecuente que la crítica, y con esto entro en el tema, se empeñe en disociar la pintura abstracta española de la americana. La primera será consecuencia de las tradiciones españolas. En su interesantísima ponencia de esta mañana lo decía Manuel Fontán también. La pintura abstracta española es consecuencia siempre de las tradiciones españolas y suele tener ese carácter absoluto. Puede verse en un conocido artículo de Juan Eduardo Cirlot sobre Tapies, sobre Antoni Tapies, escrito al hilo de la tercera Bienal Hispanoamericana de Arte. Aquí vemos una foto de la inauguración de la Bienal. Me temo que hablo mucho de Juan Eduardo Cirlot en esta conferencia, pero es que me parece un personaje fascinante. Me parece un personaje fascinante, sobre todo un escritor fascinante, porque es un escritor que puede ser muchos escritores. A veces Cirlot es un crítico romántico, a veces es un crítico formalista, y esto voy a hablar un poco de esto a lo largo de estos minutos, ¿no? En este artículo, que lleva por título Explicación de las pinturas de Tapies, y que está escrito al hilo de la tercera Bienal Hispanoamericana de Arte, en cuyo ámbito, pues en el Palacio de la Virreina, saben ustedes que hubo una exposición de arte norteamericano. En el catálogo, Sánchez Bella escribió que aquella exposición suponía una armoniosa unidad de lo diverso. René de Hanoncourt hizo un texto muy interesante, que seguramente se leyó con gran complacencia en la España del momento. Y en este intento de separación dice Cirlot lo siguiente: aunque la mayor parte de tachistas antes aludidos practican una abstracción contenidista, cual la de Tapies, hemos de declarar que todos ellos buscan mejor la multiplicación del espacio por medio del rayado infinito, con valoración de la independencia entre fondo y retícula, como hace Martovell, o la mancha total, como en las obras de Clifford Steele o de Marrotzko. Por lo que la originalidad de Tapies posee un valor trascendente a nuestras fronteras. Da un poco la impresión, leyendo esto, de que a Cirlot la pintura americana le parece también decorativista, como al crítico de la vanguardia, o al menos no le parece tan absoluta como la de Tapies. Tapies es el héroe en los textos que escribirá Cirlot sobre la tercera Bienal. Hay un texto, la pintura abstracta en la tercera Bienal, y Tapies ahí aparece como el héroe. Ahí además Cirlot habla de una, iba a decir posible, pero no, un seguro origen español de la abstracción, básicamente por dos motivos, ¿no? El primero es la
la ascendencia española de Picabia, lo cual es un argumento realmente espléndido, ¿no?, para explicar que la abstracción universal sea de origen español, y el segundo es la nacionalidad española de Picasso. Lo que también de algún modo supone un origen cubista para la abstracción. Argumentos muy parecidos encontraremos también en la exposición Arte Otro, donde Cirlot relaciona el nuevo Atobey con la caligrafía oriental. A de Kooning dice, de Kooning es un expresionista tardío, con el simultaneísmo de Duchamp. Diversa le parece también la exposición de la furia del ritmo de Pollock a la delicadeza de Atobey. En su libro clásico, El arte otro, sitúa la obra de Tapies en los parámetros de Tapié. Lo debe todo, dice, al acto de pintar. Es sucesor de Gaudí, de Picasso, de Dalí, de Miró, priorizador de la textura y de la deformación de las imágenes. Saura, dice Cirlot, descompone estructuras desde un expresionismo próximo a de Kooning. Pasó a una profundización hacia sí mismo y hacia las sabias hispánicas. Su pintura, muy dinámica, nunca es centrífuga, como la de Pollock, sino tendencia a un centro de torbellino. Cirlot atribuye a los pintores españoles un nivel de autosuficiencia y unas connotaciones religiosas que no están en los pintores americanos. Y el modo de escritura, cuando habla de pintores españoles y de pintores americanos, es diferente, cambia. En el contexto de la exposición Otro Arte, Manuel Sánchez Camargo constataba también, decía, nuestros artistas no solo aguantan la comparación con los extranjeros, sino que en muchos casos la superan. No es nuevo. En un escrito de Gullón sobre la primera Bienal Hispanoamericana de Arte decía, nuestros artistas están menos aislados de lo que la leyenda dice. No estará de más recordar en este contexto que Manuel Millares escribió una pieza de teatro absolutamente hilarante para no ser representada, ponía en el título, titulada Otro arte o el tiempo perdido. Es interesante porque la obrita de teatro, para no ser representada, acaba con una terminante, intrigante e irrepresentable afirmación. Pollock, decía, escupe silencio sobre un cuadro de Saura. La expresión Otro arte, como es sabido, pues calará con fuerza en el sistema artístico español. En 1955 Tapies había escrito un artículo titulado La otra pintura. La otra pintura es básicamente la suya. Y él se declara básicamente seguidor de Paul Klee. La exposición Otro arte, por lo demás, pues suscitó un debate bastante agrio entre Luis Travazo y Saura por esto de que era otro arte y si el otro arte era el mejor. En julio de 1958, y este es un poco el meollo de mi intervención, se inaugura en el Museo de Arte Moderno la exposición Nueva Pintura Americana. En el catálogo hay un texto de Alfred Barr que es muy discutido, muy leído y bastante discutido. Me voy a detener un poco en algunos escritos que en una revista de número único, Problemas de Arte Contemporáneo, se escribieron a propósito de artistas americanos, colaboraban artistas y críticos de arte monográficamente sobre un pintor. Pero antes sí que quería recordar los argumentos principales del texto de Barr, aquí en este retrato visto por Meyer Shapiro, que parecen ser referencia en los escritos y que se debieron leer en España con bastante complacencia. En primer lugar, Barr niega la condición de grupo. Estos artistas no son un grupo, dice, para ellos, dice, al contrario que para John Donne, cada hombre es una isla. Comparten algunas convicciones, dice, rechazan los valores convencionales de la sociedad en la que viven, pero también el compromiso político. Son sensibles al existencialismo y algunos, como Mark Tobey, al zen. Parten del surrealismo, pero, textual, rechazan la dependencia de Breton de las teorías freudianas y marxistas. Están a favor de la preocupación de Jung por el mito. Rechazan términos como movimiento y escuela. Son herederos de Kandinsky y no se reconocen en el expresionismo alemán. Para denominarlos sería preferible el término pintura de acción, acuñado por Harold Rosenberg. La variedad de sus obras, sigue diciendo Barr, es sorprendente. Une a sus pinturas el tamaño, el gesto,
amplio que desafía al pintor y al observador, la falta de sugerencia y profundidad y la preocupación del artista por el proceso mismo de la pintura como principal instrumento de expresión de que dispone, que se parece bastante a lo que Cirlot había dicho sobre Tapies. Solo tiene su forma de pintar. En un trabajo muy conocido, publicado en 1959, Saura hablará del protagonismo del gesto. Es en las obras de Tobey, Walsh, Dubuffet, Steele, Rothko y Pollock, donde por primera vez, dice Saura, en la historia del arte occidental es el espacio vacío, la materia informe, el gesto o la sucesión de gestos los principales protagonistas del cuadro. ¿Les preocupa? Sigue diciendo Barr, el contenido, que no resulta explícito. Las emociones que suscitan no pueden explicarse de modo consciente. El movimiento se consolidó en 1948, ha producido un gran interés general. Conviene retener estos argumentos porque son referencia de la mayoría de las respuestas críticas a la exposición. La exposición vino a España algo mutilada. Doraston ha contado que alguien propuso a Robert Motherwell que algunas de sus elegías se cambiaran el título para la exposición española, pero él no quiso y entonces pues vinieron algunos cuadros de Robert Motherwell de la serie Jetem. Curioso, curioso cambio. En las respuestas a la exposición, los artistas son mucho más entusiastas que los críticos. Antonio Saura, que de nuevo hacía la introducción a este pequeño dossier sobre pintura americana, la saludaba con absoluto calor. La pintura americana, decía, nos ofrece unas inmensas superficies marcadas por los signos de la pasión, del anticonformismo, y una fuerza y seguridad admirables. En general, los críticos españoles tienden a buscar antecedentes, practican una escritura más formal cuando hablan de los artistas americanos. Vinculan menos al territorio a los norteamericanos que a los españoles. Curiosamente, porque el texto de René de Hanoncourt para la exposición anexa a la tercera Bienal Hispanoamericana de Arte hablaba de una territorialidad importante de los artistas americanos. Por ejemplo, Juan Eduardo Cirlot considera que la pintura de Rothko responde a ciertas doctrinas orientales, dice, sigue antecedentes como Hodler. Rothko puede llevar al espectador al éxtasis, constituye un eslabón en el proceso que va de la abstracción cromática textural, que es el momento, el lugar en el que Cirlot coloca la pintura de Tapies. Manuel Conde presentaba la obra de Philip Buston como la manifestación más clara de preformas. Decía, no importa que abajo, que debajo de la pintura lloren niños y hombres. Me pregunto si Manuel Conde está pensando en la pintura más directamente comprometida de Gaston de los años 30. Aguilera Cerny se ocupará de William de Kooning en un artículo que apareció también en la revista Arte Vivo. Primero, es un curioso artículo Aguilera Cerny también es un crítico apasionante en muchos sentidos. Es un curioso artículo porque primero dice que de Kooning pretende, dice, la pintura de Kooning se entiende como un modo de abofetear con verdades. Sin embargo, Aguilera se sirve de Cirlot, de una cita de Cirlot, para afirmar exactamente lo contrario. Dice, el artista expresionista jamás sirve a un modelo, a una sociedad, a una idea estructural. Su mítico egotismo le sume de continuo en sus propias honduras. Así que lo que empieza apareciendo un ejercicio de denuncia acaba siendo una forma de solipsismo, que me parece que es bastante cercano al texto de Barr que presentó la exposición, no solo en España, sino en Europa. A propósito de Frank Klein, y bueno, ya el profesor Guilbault ha escrito sobre la amistad americana de Klein y José Guerrero, ¿no? Y por eso pongo un poco esta foto. Millares escribe un artículo muy comprometido y muy cómplice. Los textos de Millares sobre artistas son siempre muy cómplices, son como casi como textos como de consumo interno de los artistas. Dice, arriesgado, formulador del conflicto entre forma y espacio,
Millares evoca a Fran Ojara en este texto. Millares evoca muchas veces a Fran Ojara, pues bueno, así he hablado de Fran Ojara esta mañana muy bien, ¿no? Para que yo ahora vuelva, pero bueno, es verdad que un poco, seguramente Millares sentiría nostalgia, ¿no?, de este grupo de poetas que eran también escritores de arte, ¿no?, el que pertenece a una, y que además priorizaron las relaciones entre pintura y poesía, el que pertenece a una familia de poetas, ¿no?, y de escritores, pues poetas no solo Fran Ojara, John Arbery, Marstrand. Aquí pues mencionaría un poco como forma de acercamiento a la pintura americana este bellísimo, a mi juicio, poema caligramático de Millares sobre Pollock, ¿no?, que es casi una representación caligramática del dripping de Pollock. En este mismo texto, José Aillón, firmante del primer manifiesto del Grupo El Paso, se ocupa de Marc Tobey, cuya pintura, asegura el crítico, constituye un puente a través de la caligrafía con las culturas orientales. Es casi un tópico. Una salida necesaria, dice, para eliminar esa dualidad entre el alma y los sentidos, pretendiendo alcanzar la unidad del ser, base de todo conocimiento profundo. A propósito, en la exposición, ya fuera del ámbito de problemas de arte contemporáneo, Luis Travazo, el crítico de Índice de Artes y Letras, escribe un artículo, bueno, de 2 páginas, no está mal, un artículo de cierta enjundia, ¿no? Y él presenta un poco el expresionismo abstracto americano como una suerte de grado cero de la pintura. Los norteamericanos, dice, representan una actitud radicalmente opuesta a la de los primeros abstractos europeos, especialmente opuesta a las normas de un Mondrian o de un Leger, que postulaban para el arte nuevo un sistema cerrado de arquitecturas, el cual, a la postre, no podía sino conducir a la esterilidad. Han roto valientemente con todo sistema cerrado, sea el que sea, y han restaurado la inocencia de la pintura. No creo que sea imposible encontrar en las palabras de Luis Travazo cierta reverberación del texto de Barr, que afirmaba que el compromiso de los pintores con la libertad no tenía un sentido exclusivamente político. Unos pintores, decía Barr, que habían superado el surrealismo. A finales de la artísticamente reaccionaria década de los 30, el grupo de artistas abstractos norteamericanos se habían mantenido junto a sus aliados, Abstracción-Creación en París y Untuan en Inglaterra. Trabajaban principalmente en un cubismo y en un estilo no objetivo relativamente secos, y no parecía afectarles demasiado la llegada a Estados Unidos de Leger, de Mondrian y de diversos maestros europeos. No es muy diferente la explicación que dará a lo largo de sus textos Cirlot a propósito del paso, que es un tema sobre el que escribió mucho y que le preocupó mucho, el paso del surrealismo al informalismo. Cirlot, como ustedes lo saben bien, hace él toma solo una parte del surrealismo, dice, no me interesa todo el surrealismo, me interesa la libertad espiritual, pero hay cosas, por ejemplo, la parte erótica, la parte política del surrealismo no me interesa, y eso es lo que puede servir al informalismo. Por otra parte, la abstracción desciende directamente del cubismo. Travazo, por otra parte, se empeña en inscribir a los artistas americanos en la tradición. Dice, bueno, realmente son muy rupturistas, pero no pueden prescindir del claroscuro, respetan la composición y, en definitiva, trazan alguna línea con la tradición. En un momento dado de su artículo, incluso Travazo dice, Philip Gaston me recuerda poderosamente a Velázquez. Este intento de la tradición. En el contexto de una interesante encuesta convocada por la Estafeta Literaria, seguramente eco de la famosa encuesta de los años 20 de la Gaceta Literaria sobre la vanguardia, Figueroa Ferretti, que no fue un crítico especialmente hostil al arte abstracto español, sino en muchos casos todo lo contrario, hablaba en términos muy despectivos del arte norteamericano. Fíjense lo que decía, el machismo de origen americano representa probablemente el borrón y saldo final de una secuencia cuya no objetividad conoce extremos tan lamentables como los de conceder al azar, en algunos casos, sin una mínima intervención de la mano del hombre, toda determinación resultante. La exposición de pintura de Estados Unidos, celebrada el pasado verano, ilustró suficientemente a este respecto.
Los únicos que se salvaban allí eran los más alejados de aquel, llamémosle, procedimiento conectado con el instintivismo o automatismo del instinto, verdaderos test para la ciencia del psicoanálisis que aprovecha toda ocasión de este orden para sus fines particulares. Perdón. En esta misma encuesta, Antonio Saura hacía una encendida defensa de la abstracción. Consideraba la existencia de una figuración avanzada, representada por los monstruos picasianos durante la Guerra Mundial, y decía además que de Koonin y Pollock eran autores al mismo tiempo figurativos y abstractos. La abstracción, decía Saura, responde a una auténtica necesidad de expresión. La novedad principal era el empleo del signo y el gesto. Volvemos a espacio y gesto en la pintura, el texto de Saura. Por primera vez decía de la servidumbre de la imagen e integrados en una estructura plástica nueva definida por la bidimensionalidad y por la descentralización. Terminaré con un comentario un poco más largo, de nuevo, que Cirlot publicó en la revista Goya. Es un texto muy cartográfico, muy descriptivo y muy formalista, muy lejos de los análisis simbólicos de Tapies, ¿no? Donde él habla de la magia de Tapies, de la alquimia de Tapies. En general, lo que hace Cirlot en este texto es buscar ascendientes a los pintores americanos. Así ve las huellas de Jugendstil en Weisiot y de Apple en de Koonin, y huellas de Miró en Gottlieb. En Gottlieb ve una economía de medios que está también en Mondrian y en Picasso, algo que ve también en Newman. Klein, se emparenta con Hartung, aunque para Cirlot es más ascético, más contenido, más grandioso. Gorky debe mucho a Kandinsky y a Miró. Pollock es curioso esto, Pollock es una víctima de su biografía y Rothko será el mejor de los, el mejor de... A ver, tiene un pequeño cambio de ritmo en las diapositivas, discúlpenme. Y Rothko es el mejor por su meditación sobre el vacío. Así que en general, en los años de consolidación del informalismo español, la pintura americana se percibió con cierta prevención por los críticos, que negaron que supusiera un referente para la pintura informal, cuya práctica debía explicarse desde la tradición de nuestro país, y los artistas parecen más fascinados. Voy a terminar con un par de imágenes. Quería terminar con una de las dos, pero no sabía muy bien con cuál. Entonces, al final he decidido traer las dos, pero termino en un minuto. Son dos imágenes que sobrevuelan la relación entre pintura española y norteamericana. Una es este famoso abrazo que las autoridades norteamericanas no querían que ocurriera bajo ningún concepto, pero que de alguna forma ocurrió, y que yo creo que sobrevuela toda la relación diplomática y cultural entre España y Estados Unidos. La segunda fotografía pertenece a la exposición de la que se nos ha hablado esta mañana, con gran exhaustividad y en esa interesantísima ponencia. Para mí la foto supone el desembarco del arte español en el MoMA en 1960. A partir de un montón de equilibrios sutiles, las autoridades españolas consiguieron que la identidad nacional, o lo que ellos llamaban identidad nacional, quedara a salvo. Y también que franquismo e informalismo fueran compatibles. Como escribió un cronista neoyorquino con ocasión de esta exposición, las raíces de España son profundas. Muchas gracias.